Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué estaban discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Creo, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor. Los aún inmaduros discípulos no podían sanar en primera instancia a un muchacho epiléptico, a un muchacho que no podemos negar, probablemente tenía en él, se realizaba la acción del demonio, tenía algún espíritu inmundo. Es entonces cuando interviene Jesús reprochándole su falta de confianza en el poder de Dios. Solo hasta que su padre afirma sin vacilaciones, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta, se realiza el milagro. Esta fe expresada normalmente en sencilla y espontánea oración es capaz de obrar maravillas y así su poder transformador llegará hasta nosotros a través de la eficaz sacramentalidad de la Iglesia. Ayuda la pobreza de mi fe. Es un elemento que destacamos y que no solamente tiene que ver con el hombre del Evangelio, sino contigo y conmigo, que muchas veces dudamos de la presencia y de la acción del amor de Dios en nuestra persona, en nuestra vida, en nuestras relaciones humanas, en nuestro trabajo, en nuestra capacidad de pensar. Dudamos de Dios. Por ello, entre dos momentos importantes en la catequesis de Marcos, sitúa el evangelista esta actuación de Jesús, la transfiguración y la instrucción privada a los discípulos. Baja del monte con Pedro, Santiago y Juan, testigos predilectos, y la escena que encuentra es la discusión de los letrados con los discípulos, rodeados de mucha gente. Al llegar él, la atención se desplaza del grupo a Jesús. Una pregunta se hace a todos los presentes. ¿De qué discuten? ¿De qué están discutiendo? ¿De qué discuten? Expone uno el tema de la discusión.
El padre de la criatura expone la situación y el resultado estéril. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Un reproche general hace Jesús. Gente sin fe. Esto incluye a todos, tanto a los discípulos como a los no discípulos. Marcos ha señalado con anterioridad el reproche de Jesús a los 12 cuando estaban en la barca. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Les había enseñado y explicado el sentido de las parábolas y aún así no hay respuesta adecuada. No tienen fe. Vuelve a resonar, por tanto, el mismo reproche. No dar crédito a la persona, palabras y enseñanzas de Jesús. Incapacita para actuar como Él. Por este motivo no pudieron echar el espíritu maligno de aquel niño, por no dar crédito ni a la persona, ni palabras y enseñanzas de Jesús. El padre de la criatura suplica a Jesús: si algo puedes, ten compasión de nosotros, ten lástima y ayúdanos. Esta condicional, si algo puedes, de este padre es como la de Pedro: si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. Se evidencia la misma insuficiente fe. Es la insuficiente fe que probablemente nosotros tenemos. Señor, si estás conmigo, ayúdame. Es lo que expresamos en numerosas ocasiones a Dios. El primero concede una posibilidad. El segundo le pide una prueba para que pueda reconocerle en medio de esas situaciones. La duda del Padre y de Pedro obtienen la misma respuesta. Todo es posible para el que tiene fe. Jesús alienta la aventura de la fe, vivida en medio de muchas contradicciones, de problemas, de adversidades, de situaciones críticas. Cuando desde el reconocimiento de la debilidad propia nos volvemos hacia Él, como el padre de este niño afirmando: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Aquello que tanto deseamos vemos que se realiza. En medio de la debilidad se manifiesta la potencia de Dios. Jesús resuelve aquella situación liberando al niño que padece los sufrimientos de forma irremediable y provoca la pregunta de los discípulos: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? La respuesta de Jesús a esta pregunta ofrece el fundamento de toda actuación que quiere estar en sintonía con Él, permanecer en la comunión con el Padre, oración, eliminando todo lo que obstaculiza dicha comunión, ayuno, guiados por la sabiduría que viene de arriba. ¿Puede cada bautizado y todo hombre de buena voluntad afrontar las dificultades cotidianas, llevando a cabo un adecuado discernimiento para resolverlas y ofrecer a todos lo que cada uno necesita, en la certeza de que la plena y consciente adhesión a Jesús hará posible lo que humanamente aparece como imposible? Es necesario suplicar que nuestra fe crezca, se desarrolle en nosotros y podamos ser continuadores de la obra del Salvador. Pero ¿cómo crecerá la fe si no oramos? Si no estamos con Jesús. ¿Cómo crecerá la fe si no comulgamos? Si vamos a misa y no participamos en la comunión, si no ponemos atención en la palabra, si no nos alimentamos de la palabra, ¿cómo crecerá la fe si no estamos en gracia, si no recurrimos al sacramento de la confesión al menos cada mes, cada 3 semanas? Por ello, resuena en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestro corazón: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Este evangelista Marcos nos relata una escena un tanto particular en la que pone la mirada en Jesús. Con ella pretende que entremos en la densidad que tiene para el ser humano el encuentro con la persona de Cristo, como una transfiguración de la vida que se llevaba hasta el momento. Hondo tiene que ser el caldo del camino de la fe para que me lleve a un camino radical de vida y sea capaz de vivir acorde con los mandamientos prescritos por la ley de Dios. Nos encontramos en la bajada del monte Tabor,
como lo he expresado antes. Allí Jesús se ha transfigurado ante 3 de sus discípulos más cercanos. El monte tiene una simbología concreta que viene a expresar la presencia de Dios, donde Dios se revela, y un lugar concreto de oración, diálogo con el Hacedor, con el Padre. Jesús ha entrado en comunión con Dios a través de esa oración. No deberíamos de perder de vista que en la oración se van a ir intercambiando palabras hacia aquel que nos dirigimos, y que el gran misterio de la Navidad que celebramos ya hace algunos meses, Jesús se revela como palabra hecha carne. La palabra es la vida de los hombres. Si no lo recibimos, o mejor dicho, si lo recibimos, necesitamos recibir esta palabra para tener esta vida que solamente Dios nos puede dar. Al bajar del monte se van topando con realidades concretas. Los fariseos discuten con los discípulos, precisamente aquellos que no aceptan a Jesús como Mesías de Dios, es decir, no quieren aceptar al que es palabra. Por ello hay una discusión. Acto seguido hay un joven mudo, incapaz de pronunciar palabras, para introducirnos en un diálogo entre Jesús y el padre del muchacho endemoniado, posiblemente como un camino de fe capaz de reconocer a Jesús como Salvador. El padre del muchacho está en un proceso de búsqueda de la luz en su vida, ante una situación que desborda por completo su realidad existencial. Se siente impotente. Él no puede hacer nada. No sé lo que voy a hacer. Y en ese momento aparece un horizonte de luz en su vida. Se presenta Jesús transfigurado. Por eso le ruega que tenga piedad, y de una forma raquítica le insinúa que si puede hacer algo. Jesús entra en acción para poner a prueba la fe de este hombre. Sí puedo, basta con que tengas fe. De este modo el Padre comprende la limitación humana y la debilidad de la fe cuando nos vamos encontrando los obstáculos en lo ordinario de la vida. Ahora se hace más honda y profunda la fe del Padre, que se manifiesta como un grito. Soy consciente de que creo, pero en más de una ocasión me desborda la vida con sus contrariedades. Ayúdame. Oración de súplica que sale de la pureza del corazón de este Padre desesperado. Ayúdame. Tú que eres la resurrección y la vida. Así sucede el milagro. Ahora Jesús actúa, se acerca al muchacho y lo levanta o lo transfiguró. Mediante la fuerza del Espíritu Santo fue capaz de generar en el muchacho algo que antes no podía pronunciar. Palabra. Curioso detalle como en el Génesis el Padre Creador pronunció y existió. Así, en privado, va a explicar Jesús el milagro, oración, relación de intimidad con aquel que nos ama para cambiar nuestra vida, abrazar la fe en un Dios que nos ama y dibuja un horizonte nuevo cada día con su palabra. Concluyamos esta reflexión en torno a la liturgia de la palabra del día de hoy con la primera lectura tomado del libro del Eclesiástico. Y ahí se nos dice: toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. Así comenzamos el libro del Eclesiástico hablándonos de que la sabiduría de Dios es el fundamento de todo lo que existe. Casi desde una forma poética ayuda a reflexionar sobre el misterio de todo lo creado. De alguna manera, la lectura nos trae sabores de los orígenes en el Génesis, al principio. De este modo se pone de manifiesto que el motor del amor de Dios genera la sabiduría, inteligencia y prudencia que sostiene todo el universo. El ser humano de todos los tiempos ha querido profundizar sobre el origen y los interrogantes que nos asaltan a lo largo de nuestra existencia, y con facilidad nos topamos con la limitación del intelecto humano. No sabemos todo. Seamos honestos y humildes. Incapaz de abrazar la inteligencia de una manera absoluta todos los misterios que encierra el universo, pero no por ello debemos de realizar con esfuerzo la capacidad intelectual y racional que Dios nos ha dado. ¿Quién puede comprender la profundidad de lo que lo sostiene todo? Al avanzar la propia reflexión,
sobre sí hace el cristiano, que sobre sí hace el cristiano, se le va a dar la importancia a Jesucristo como la sabiduría que estaba junto al Padre, y es el mismo Cristo quien da la consistencia a todo, como desde el principio se derrama esa sabiduría sobre los vivientes, se reparten aquellos que son capaces de abrirse al Creador. Su palabra tiene sabiduría y sus mandatos dan inteligencia y prudencia. Todo un proceso de generar esa plenitud de vida en la creación, en los vivientes, cuando despiertan a percibir una sabiduría a la hora de regir su existencia que los lleva a Dios. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y noticia veritatis proficere, pax et bonum.